Ya estamos hoy aquí en la mesa de análisis este miércoles, igual que la semana pasada, aunque un poquito movido, me movieron ahora el acomodo. Tenemos aquí a Carolina Rangel, secretaria general de Morena. Bienvenida. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Pigmenio Ibarra, documentalista, muy amigo de esta casa. Bienvenido de nuevo. Hola Daniela, muchas gracias. Y Ismael Carballo, filósofo, historiador y curioso, además de metido en muchos temas importantes, siempre en los mejores lugares. Buenos días, Ismael. un gusto estar aquí en esta mesa. Oigan, pues hoy el tema ha sido, en la conferencia, el tema central ha sido este proyecto de ferroviario, ¿no? De recuperación del proyecto ferroviario. Esto que, pues para muchos, los que ya tenemos un poquito más de edad, era una tristeza la pérdida de los trenes para pasajeros, sobre todo para pasajeros, aunque este es todo un proyecto integral, desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Así es. ¿No? A ver, empezamos, Carolina. ¿Cuál es la primera impresión que te da la información que se dio hoy en la conferencia? No sé si la alcanzaste a ver. Ver la mañanera es como iniciar el día, siempre. No podemos iniciar el día sin ver la mañanera del pueblo. Definitivamente recuperar las vías férreas, este derecho de vía justamente, que se hace de la mano del pueblo en primera, recuperar estos espacios y sobre todo para democratizar también algo como lo es el transporte público. También democratizar las vías férreas. Recordemos justamente que fue la época de Zedillo, bueno, incluso Carlos Salinas de Gortari, quienes empiezan estas privatizaciones. Lo decía bien nuestra presidenta de México el día de hoy, hubo privatizaciones que terminaron en desapariciones de empresas que eran del Estado, servicios que daba el Estado, como pasó con los fertilizantes, porque antes México producía sus propios fertilizantes y después de la privatización simplemente apareció pues producto fertilizante extranjero. Lo mismo pasó con las vías férreas. En este caso, todos los trenes que antes eran de pasajeros, que eran para conectar al pueblo de México, terminaron quedándose solo algunas. Principalmente se las quedó Kansas City, ¿no? Que cruza. Yo soy de Michoacán. El Kansas City cruza la ciudad de Morelia y vienen los trabajadores, las y los estudiantes y se les detiene el día y no sabes cuánto, porque se ponen a hacer maniobras y no atienden a la población. Estas vías que podrían ser tal vez un transporte público, que puedan ayudarte a cruzar la ciudad, no, está privatizado para una empresa extranjera. Por poner un ejemplo diario y tangible de las y los morelianos ahí en mi estado. Pero también lo que hicieron con todas estas vías fueron utilizarlas justamente como desecho. Decía la presidenta que cuando fue jefa de gobierno con el presidente Andrés Manuel, cuando fue secretaria de Medio Ambiente con el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, les tocó rescatar algunas vías, utilizarlas como ciclovía para poder rescatar esos caminos, porque solamente vieron deshuesar y despedazar al país, no solamente en la política neoliberal que hicieron, sino también quitando todo lo que era la infraestructura que era del pueblo. Epigmenio, fertilizantes, vacunas, trenes, agua, no sé cuántas cosas hemos oído mencionar estos días que durante estos 40 años éramos, decían, por ejemplo, en el tema de la producción de vacunas o fertilizantes, teníamos como soberanía y de pronto se desmanteló, nos volvimos dependientes, ahora tenemos que comprarlos, se privatizó el país. Con el pretexto de la eficiencia neoliberal, desmontaron al país, le robaron sus recursos naturales, le quitaron servicios esenciales a la población, vulneraron derechos, nos saquearon. Es un saqueo. Nos saquearon de una manera despiadada, sistemática. Pero además se hizo legal, porque se modificaron las leyes. Todo fue entre dos fuerzas políticas unidas, eran lo mismo. Un solo proyecto económico, el saqueo de la nación, y el PRI y el PAN. Que ya se separaron. Con la coartada bipartidista para simular la democracia y acabar con el país. Y ahí con corifeos del PRD también, que no hay que olvidar.
que se sumaron a esta, pues no sé, no tiene nombre lo que hicieron. Despojar al país de trenes o de fertilizantes. Uno va a Coatzacoalcos. Ahí fuimos a filmar con López Obrador. Esto soy. Su primera acción cuando empezaba su campaña fue ir a Coatzacoalcos y pararnos frente a agronitrogenados. Una planta de producción de fertilizantes que privatizan y luego vuelven chatarra y después vuelve a comprar el Estado en un fraude inmenso del que todavía ahí anda Ancira, Alonso Ancira, no queriendo pagar lo que le robó a la nación. Y ese es un tema porque todavía muchos de los que han y ya sabemos y se ha documentado han cometido este saqueo siguen en la impunidad. Sí, y esto desde Los Pinos. Desde Los Pinos con los presidentes. Ninguno de los presidentes del periodo neoliberal es inocente. Fueron parte del saqueo, instrumentaron el saqueo siendo como eran gerentes de la oligarquía. El cargo de presidente de la República era como un vicepresidente corporativo. Bueno, es que ese es un tema, Ismael. Hoy estábamos viendo en el programa, hace un par de horas, el asunto de Vicente Fox y su, digamos, el millonario negocio de ser presidente del país, el tema de las concesiones de agua en el Bajío a personas que habían estado en la política, el presidente, 4 exgobernadores del PAN, creo que alguno de Aguascalientes. En realidad es un tema aprovechándose de esta flexibilidad de la ley, de las posibilidades que dieron las reformas legislativas que iniciaron en el gobierno de Salinas. Muchos de ellos aprovecharon para hacer sus negocios, el negocio de Fox básicamente con las concesiones del agua, sus negocios privados. Y ahora veíamos el mismo modelo en la sección que nos presentó Crismar Lujano con Donald Trump, que además ha casi duplicado, volvió a entrar al grupo de los mil millonarios del mundo a partir de este segundo periodo. Parece que es un patrón que aquí imitan a pequeña escala de pronto, pero que realmente es un patrón el de los empresarios que entran a cargos públicos en realidad para convertirlos en negocios. Sí, el problema es la ausencia de una idea de Estado y de nación. Yo creo que ese es el problema. Yo diría que las 3 transformaciones que anteceden a esta cuarta, las 3, incluida la cuarta, son procesos de afirmación nacional. La 1T es yo le llamo la Revolución Nacional Patriótica, la 2T es la Revolución Nacional Liberal, la 3T es la Revolución Nacional Popular y esta es la Revolución Nacional Democrática, tal como lo habíamos planteado la semana pasada. Y en realidad los 4 procesos consisten en procesos de apropiación, digámoslo así, bueno, nunca mejor dicho, de apropiación de elementos fundamentales de la capa basal del Estado. Entonces, quien controla la comunicación, la energía, la información, las finanzas y las armas, esto es fundamental, el armamento, controlan el poder real de los estados. Lo que hoy se mencionó en la mañanera, recuperar otra vez en manos del Estado y del gobierno y la nación la infraestructura de comunicaciones ferroviarias, algo verdaderamente de gran implicación. A mí todavía me tocó un poquito de niño ir ahí en algún tren. Mi abuelo era de San Luis Potosí y me tocó ir de San Luis Potosí a su pueblo. Y todavía me tocó, pero ya no nos tocó las épocas de gloria en donde Ferrocarriles Nacionales era parte de la infraestructura del Estado mexicano. Entonces, yo creo que aquí la gran discusión, lo importante es hacer entender a la población del hecho de que su vida cotidiana y en toda su gama de consumos puede estar involucrada la soberanía nacional, la idea del Estado mexicano, tal como ocurre con Pemex. Yo no olvido eso y lo comento cada que puedo. Cuando llegó el presidente López Obrador a la presidencia, puso como lema de Pemex por el rescate de la soberanía.
¿Eso qué supone? Pues que cuando uno modestamente va a cargar gasolina, en la decisión de su consumo puede estar ahí la soberanía en juego. Esa es la clave, y esto es lo que decía, esto explica en realidad el siglo XIX, esto explica las revoluciones nacionales, la era de las revoluciones. Lo explica muy bien Carlos Marx en La ideología alemana, cuando dice que cuando Napoleón invade Alemania, ¿verdad? En 1806 invade Napoleón Alemania y activa la dialéctica de estados. Y entonces dice, Napoleón y sus tropas esto es buenísimo, resume exactamente lo que quiero decir. Napoleón y sus tropas transformó al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. Es decir, el bebedor, el borrachín ahí de la taberna de Múnich, cuando ve tropas francesas, deja la cerveza y adquiere una ciudadanía histórica. Yo creo que lo que ahora quiere, en general, el capitalismo lo que busca es trabajo y consumidores satisfechos. En la fase neoliberal yo creo que lo que se quería era hacer de nosotros consumidores satisfechos, que ya no nos importara que la gasolina sea pues de Shell o de British Petroleum o de Pemex. Y esa es la gran disputa, creo yo. Obviamente que no se trata de ponerse pesados y que todo sea de marca mexicana o absolutamente todo, ¿verdad? Pero sí lo estratégico. Esa es la cuestión. Finanzas, información, energía, comunicación, petróleo, eso es lo fundamental. Y ahí yo creo que, repito, para terminar, la clave es que la ciudadanía lo logra entender, porque luego dicen, bueno, ¿y a mí en qué me afecta que la gasolina sea Pemex o que los trenes vuelvan a ser nacionales o que mejor sean de casa? ¿En qué me afecta? Pues ahí está la gran discusión ideológica, prácticamente la pedagogía, digo yo, la pedagogía política que tenemos que estar trabajando constantemente. Incluso que sean servicios públicos, claro. O sea, que sean bienes públicos y que sirvan para dar un servicio y no que se vean como negocio estos recursos estratégicos. Pero yo quiero volver al tema de la impunidad, porque al final de cuentas más o menos se ha ido documentando a lo largo de estos 7 años cómo había sido este robo, este despojo sistemático, a lo largo de 40 años. Y aún así, a pesar de tener esa documentación de esos despojos, seguimos, pues siguen, ahora sí que tan campantes, ¿no? Seguimos sin ver consecuencias de ese robo. Sabemos que nos robamos y no vemos que haya consecuencias. Las privatizaciones en México fueron una clara máquina hacedora de millonarios. Teléfonos de México, sencillo, si pusiéramos el ejemplo más sencillo y más real. Todo lo que así privatizó, decía yo al principio, o desapareció, o bien lo que se privatiza generó millonarios que hicieron un negocio que antes está bien. Yo tampoco considero que todas las empresas tengan que estar en manos del Estado. Soy economista y como economista sabemos que es fundamental, inversores, empresarios, el sector empresarial en México es fundamental. Pero ya cuando privatizas necesidades de las y los mexicanos y que a final de cuentas lo que haces es encarecer una necesidad, eso ya es cuando entra esta impunidad, entra esta cuestión de estos negocios, entra expresidentes trabajando para esas empresas que beneficiaron, expresidentes teniendo acciones en empresas y en negocios que fueron justamente pues privilegiados en sus periodos. Es ahí donde esta impunidad, digo, nosotros y tal vez si hablamos de otros temas más adelante, pero nosotros al final en México esta reforma al Poder Judicial también ha sido fundamental para dejar de beneficiar toda esta impunidad, todos estos negocios privados, al amparo también del anterior Poder Judicial y al amparo de los anteriores presidentes neoliberales. ¿Qué también dejó estas privatizaciones? Pues concentración de la riqueza, mayores monopolios. Se quejaban, la idea neoliberal era decir, no tienen que estar las empresas en manos del Estado porque tiene que haber competencia. ¿Qué competencia hay en estos sectores? Pero bueno, en tema de los trenes, en tema de esta rescate de las vías férreas que hace la Cuarta Transformación, no solamente es el Tren Maya, ahora el Tren Maya que ha tenido también un crecimiento porque tuvo un ataque increíble. O sea, el tema del Tren Maya, un día sí y otro día también han golpeado esta estrategia de gobierno que ha fortalecido mucho el sur. Yo ya tuve la oportunidad de subirme al Tren Maya y creo que es una increíble obra de la Cuarta Transformación, que ahora también tendrá esta vía para hacer, para carga, también para conectar el sur, y pues ahora también se viene el tren del Golfo, que se llamará Tren Golfo de México, y que también no solamente es para pasajeros, no solamente es un tema de transporte, sino también es un tema de desarrollo económico
económico, de conectar, porque México terminó siendo, gracias a las vías que se apoderó Kansas City, únicamente un lugar de paso de mercancías que no quedaban ni el desarrollo económico, ni el recurso, ni los trabajadores aquí en México. Solamente una vía de paso y ya. Epigmenio, ¿qué hacemos con los expresidentes? Con los que privatizaron, con los que despojaron, algunos están con bajo perfil como Peña Nieto, otros, y después sin acordarse de sus reformas estructurales, otros insisten en hacer política como Felipe Calderón, y además lo estamos viendo reaparecido, ¿no? O como el propio Zedillo, que también reaparece de vez en cuando a darnos lecciones de democracia. Bueno, a Zedillo lo sacan del closet, reviven un cadáver para que golpetee en un momento dado. Con Calderón, yo a Calderón no lo voy a soltar hasta que lo agarre. Y ese es un compromiso porque es un genocidio. Nos metimos a la consulta para juicio expresidentes. Yo me sumé a las tareas de un grupo de 3 compañeros, Alina Duarte, Manuel Vázquez, muchos fuimos ahí Ariadna Baena, y juntamos, pero primero juntamos 3,5 millones de firmas. Yo decía, si juntamos 500,000 es victoria. Cuando estábamos en medio de la pandemia, en el recuento. ¿Por qué victoria? Porque yo decía, porque éramos 4 gatos, lo que hicieron éramos 4 gatos en medio de la pandemia, tratando de conseguir firmas, aquellos viajando por todo el país, nosotros haciendo mítines, poniendo mesitas. Era una proeza. Y López Obrador diciendo, yo no me voy a pronunciar, es más, si me tocara votar, yo diría que no. Compañeros de Morena me decían, ¿y por qué te metes si el presidente dijo que no se va a meter? Él es jefe de Estado, él no se va a meter. Pero está diciendo, métanse ustedes. Así es. Y nos metimos. ¿Cuál fue la realidad? La población, a la hora de llegar la consulta, que fue obstaculizada por la Suprema Corte, que fue saboteada por Lorenzo Córdoba. Conseguimos 7 millones de votos. 3 millones de firmas, luego 7 millones de votos, pero no eran vinculantes. Entonces, hay que seguir. López Obrador, como jefe de Estado, tenía razón en una cosa. Él decía, bueno, en muchas cosas, pero en esta en particular, él decía, no es mi fuerte la venganza, yo no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia adelante. Y la tarea de la transformación no podía ser vindicativa. No podía tratarse de la venganza, debía tratarse de la recuperación del país, con urgencia. Entonces tenías una opción, me echo para atrás y meto a estos pillos a la cárcel, o como él decía, los exhibo, y eso también es justicia restaurativa. Tanto Calderón como Zedillo, como Salinas, como todos ellos, están exhibidos ante la historia. Todos sabemos quiénes son. Y eso es parte de la están en la cárcel de la ignominia. Pero ahí pero están pagando una pena. Están pagando una pena y su libertad es un insulto. Entonces, que sigan. Yo con Calderón específicamente, porque tiene las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero del pueblo, con ese no me voy a echar para atrás. Pero vamos a seguir insistiendo. Ahora, yo quería hacer nada más rápido referencia a 2 cosas. Hablaba Ismael de las armas. ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación? Ejército que no combate se corrompe. Ejército que combate se corrompe peor. Ejército que trabaja por su pueblo se salva. Eso solía decir Andrés Manuel López Obrador cuando nos miraba en la conferencia y quería convencernos de que el ejército estaba yo lo vi, bien utilizado. Yo filmé el Tren Maya. Vengo de Veracruz. Vengo de ver a los soldados, a los marinos, a los guardias nacionales hasta acá de lodo.
en una prontísima respuesta. Vengo a ver a un capitán de navío en la sierra derramar lágrimas diciendo, carajo, se lo llevó todo. Porque ahí en Veracruz, cuando pisas el lodo, se te hunden los pies en el lodo, pisas juguetes, recuerdos, fotografías, documentos, enseres domésticos, pisas vidas completas que arrasó la... Yo no había visto un nivel de devastación así. Tampoco había visto una respuesta tan inmediata y masiva del gobierno de la República. Y no había visto a los militares, que eran nuestro adversario histórico de la izquierda, asumir su carácter de pueblo uniformado. Porque esos son, al final de cuentas, porque ¿de dónde viene este ejército? No es de las élites chilenas, argentinas, incluso colombianas. Es un ejército singular, que hoy en la Constitución tiene prohibido alzar sus armas contra el pueblo. En la Constitución. Eso es la cuarta transformación. Entonces, el factor de poder, la relación con un ejército que sirve a su pueblo y que no reprime a su pueblo, es fundamental y que construye. Y el ejército no es homogéneo. O sea, el ejército tiene también sus grupos de poder. Hay un sector muy distinto que efectivamente tiene su propia historia. Tenemos nuestra historia generales, socialistas, presidentes, pero también tiene una élite. Incluso el Estado Mayor Presidencial que se disolvió con López Obrador era parte de esa élite poderosísima, que fue muy poderosa. Y lo que ha hecho la Cuarta Transformación, que debemos recordar, que la Cuarta Transformación, a diferencia de la revolución de la independencia y de la revolución liberal, no se tomó por asalto Palacio Nacional, nomás ganó una elección. Se tomó por asalto las calles. Nomás ganó una elección. Es mucho, pero es muy poco. Sí, claro. Exactamente. Entonces, para ganar una elección y gobernar, ¿qué hizo Andrés Manuel? ¿Qué hace Claudia? ¿Con quién trabaja? Con los militares. Y con muchos grupos. ¿Y qué se ha logrado con los militares? Perdón, tú dices no es homogéneo, yo te digo actúa como un cuerpo homogéneo. Y por eso es tan importante haber recuperado a Felipe Ángeles. Ese fue un acierto histórico verdaderamente, porque reivindica una figura del ejército que se va a la revolución, que estaba en las tropas, digamos, porfiristas, y se va a la Revolución Mexicana con Villa, etcétera, y reivindica a un héroe, literalmente, ¿verdad? Lo puso al nivel de Juárez, ¿verdad? Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eso es un logro extraordinario para que tanto internamente como externamente quienes lleguen a México a ese aeropuerto van a preguntarse quién es Felipe Ángeles, y de esa manera se reivindica el ejército como un elemento fundamental del Estado mexicano. En todos los cuarteles del ejército mexicano hay una frase de Felipe Ángeles. Fíjate, ahí está. Una frase muy dura para un general, que dice que el principio de la guerra no es matar, que se equivoca quien piensa que el asesinato es el camino. Ya llegó Gracia Alzaga, ya está acá, analista política, pero antes de pasar la palabra, tenemos preparado en honor a Ismael, que la semana pasada insistía mucho en contarnos la historia del PAN, este video que vimos el fin de semana de resurrección del PAN. Hasta chapuzón y todo. Mira, Gómez Morín. Está buenísimo. Ay, ya no lo quitaron, ya me agarraron a mí riéndome de la imagen, pero bueno, no sé qué pasó, no sé por qué lo quitamos, lo tenemos listo, ya está. Ya casi. Ya casi está. Ya en 10 segundos está. No lucha de un día, sino brega de eternidad. No podemos concebir a México ni al partido como lo concebíamos hasta hace poco tiempo, ni podemos hacer las mismas cosas que hemos hecho. Innovar es imperativo político si aspiramos a ser colaboradores eficaces en la edificación del país mañana. Nadie puede dar lo que no tiene, por lo tanto, no podrá gobernar democráticamente quien no tiene un origen democrático. Cambiemos a México sin odio y sin violencia.
El milagro de la mujer azul, la de los anhelos grandes, la de los ideales excelsos, en una palabra, que garantiza el claro, el luminoso, el brillante porvenir de México. Para luchar se necesita tener esperanza. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Solo buscamos servir a México sin otra perspectiva que la de forjar una patria donde, siendo la vida más libre y más justa, sea mejor para las generaciones de hoy como para las de mañana. Bueno, pues ya lo vimos, no lo podíamos evitar, ya sé que fue tema la semana pasada, esto ocurrió el sábado, que tuvimos esta resurrección panista y luego también la reaparición del expresidente Felipe Calderón. No podíamos evitarlo. Gracias. Tu primera impresión cuando ves este video y a todos ellos resucitados. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estar aquí en un momento en donde no nada más en la mañana se da toda esta información sobre los avances que tiene el país, y lo retomo porque creo que sí vivimos un momento histórico en donde, si bien van avanzando todos los proyectos de la Cuarta Transformación, nos vemos una retrospectiva de un partido muerto, que nace muerto y que ahora quiere relanzarse en un contexto inclusive en el que el país está viviendo, por lo menos una parte del país, una tragedia, ¿no? Y la presidenta lo ha dicho muy bien. Hacen este relanzamiento con total insensibilidad hacia las víctimas, hacia las familias que lo han perdido todo, y a su vez este relanzamiento pues con varias aristas, ¿no? Un relanzamiento que es más de lo mismo, que reciclan estos personajes, que inclusive los usan con esta tecnología que sabemos que es la que usa la derecha, ¿no? El IA. Y al mismo tiempo también con estos personajes que salen a las calles y que intentan agarrar un lema que seguramente ya lo han conversado mucho, el lema Patria, Familia y Libertad, ¿no? Este lema que se ha usado en el siglo XX por fascistas y que ahora se trata de reivindicar en Latinoamérica, en Argentina, en su momento en Brasil, de Patria, Familia y Libertad, y que intentan inclusive incrustar estos valores en México. Y que a su vez, ayer veía una entrevista de Aristegui con Jorge Romero en donde le pregunta, oye, los gays están en el PAN, ¿no? Cuando a su vez en esta marcha, hay un personaje del PAN que a un militante que es gay le dice que no puede tener la bandera LGBT ahí, ¿no? Porque supremacista lo empezó a increpar. Y que al final también este personaje, este militante gay, ha hecho otros videos en donde le cuestionan, oye, ¿tú como gay puedes estar en el PAN? Y él dice, claro que sí, se me permite, ¿no? Y en esta entrevista Jorge Romero dice, no, sí, se puede, claro que sí. Y después le pregunta sobre el aborto. Y dentro del aborto, Jorge Romero dice, no, a ver, la postura oficial del PAN es que no. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando con un partido que desde un principio, tanto con el lema, con el seguimiento de lo que ha hecho durante muchos años, es que no están a favor de los derechos? ¿Qué libertad es la que pregonan? ¿Qué familia es la que pregona? La heterosexual, la familia tradicional, la familia que no permite que otros integrantes tengan derechos. Y ahora pues ya nos vamos al último lema, ¿no? Que es patria, únicamente la que ellos pueden controlar. Entonces creo que van muy de la mano con lo que han intentado hacer en Latinoamérica, con lo que hicieron en países europeos, y que en México, justo por lo que comenta Epigmenio, pues en México vivimos una historia totalmente distinta, ¿no? En estos mismos golpes de Estado no fueron, inclusive de forma en la que toman el palacio, sino que gobernaron y no lo lograron, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues claro, va de la mano con otros personajes como Ricardo Salinas Pliego, que inclusive hasta cuando se relanza se pelean entre ellos, ¿no? Entonces primero no hay ninguna organización, segundo el relanzamiento se hace ante una crisis que está viviendo el país a causa pues de esta tragedia que se vive en Veracruz, y que al mismo tiempo lo relanzan en un momento histórico donde la primera presidenta mujer está dando resultados y los da todos los días en las mañanas con un equipo organizado, y que a su vez tiene una sensibilidad impresionante ante lo que está pasando en estos estados de la República.
Pero ese video lo hizo el PAN o aquí. No, lo hizo el PAN, lo presentaron. Pues Sí, lo presentaron para el real. Yo pensé que aquí lo hicieron. No, lo teníamos se dice? preparado porque sabíamos que te interesaba el tema histórico y dijimos, bueno, pues Sí. ahí para que se acuerde. En la jerga Pero lo judicial presentaron se ellos. dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Claro. Lo único que les faltó es Mussolini. Exacto. Es lo único que les faltó porque es la figura señera. Les faltó Mussolini y Franco para que se sintieran que realmente tienen apetito renovador. Pero ellos solitos se exhiben en su famoso relanzamiento que estaba hecho con marketing, se exhiben al tener una muy mala imagen. En primera, un escudo de metal, que es esta separación entre el pueblo y ellos, y también se hacen cada vez más grises. Antes era un azulito más brillante, un azulito más llamativo, ahora es un azul más gris. O sea, a final de cuentas están poniendo una barrera y lo que hacen también, yo no soporto ver no, que no lo soporto, bueno, sí, no lo soporto, así tal cual, a Jorge Romero haciendo estos manotazos y dando un discurso y teniendo una figura violenta, tanto en su evento como en su marcha. Lo veíamos ahorita en las imágenes, como es una imagen nada más de el peinadito, la gorrita, cuando ponen esto del humito azul, quejándose, dándole indicaciones a sus equipos de avancen, o sea, de una manera déspota. O sea, yo no veo en manos de quién está la supuesta oposición. O sea, es un tipo violento que se contradice, ya bien lo decía Gracia. Cuando están en campaña, sí vimos a Xóchitl Gálvez, que tenía las siglas del PAN, ay, sí, con los grupos de la diversidad, ¿no? Con el grupo de las mujeres. Yo por eso siempre lo he dicho, que el feminismo es de izquierda y la izquierda es feminista, siempre, porque estos nada más utilizan las causas a modo, pero insisto, yo veo que ellos solitos, a pesar de que fue una campaña de marketing, no una renovación partidista, ideológica, o ni siquiera de sus integrantes, lo dice la presidenta de México, el mismo lugar, la misma gente, lo digo yo, PAN con lo mismo, entonces metálicos y grises cada vez más. Pero a propósito de metálicos, A ver. es un metamensaje. Sí. ¿Por qué? Porque el discurso de Franco era con la cruz y la espada. Claro, metálico. El discurso de Mussolini eran los yelmos. El de Hitler, la fuerza. Claro. Sí. Entonces, el lenguaje, el tono metálico es somos la fuerza y vamos a arrasar con estos zurdos de mierda. Sí. No tienen que decirlo porque se le toca a Salinas, Sí. Exacto. pero sugieren esto que para un sector de la población resentido y rabioso funciona. No, y ahí voy a ser abogado del diablo, o sea, coincidiendo quizá con muchas de las críticas que se le pueden hacer al PAN. Hace 2 años nadie creía que Trump podía reelegirse o que podía regresar después de que tenía juicios en contra, de que tenía sentencias en contra, o sea, básicamente, de que había intentado un golpe de Estado. Hace igual 2 años nadie pensaba que Milei, o sea, todo el mundo se burlaba de Milei porque pues era el león con bla, 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 todo eso, y nadie pensaba que realmente iba a ganar. Pero estos discursos sí van ganando de pronto espacio en ciertos terrenos y van creciendo, aunque uno no los crea. Entonces, el error de algunos, y lo vemos con gobiernos progresistas que habían mantenido una enorme estabilidad, Bolivia ahora es el caso más reciente porque habían mantenido un proyecto político, cierta estabilidad, que había tenido enormes avances sociales, el proyecto de Evo Morales, y de pronto el boomerang y el latigazo abre paso a sectores o a gente como Salinas Pliego. Entonces me permito ser aquí abogado del diablo porque veo que hay como muchas coincidencias y vamos a empezar además, a entrarle a la discusión. Yo no estaría tan de acuerdo, o sea, me parecería demasiado peligroso asociar de manera inmediata los conceptos de patria, familia y libertad de manera directa, unívoca y en automático a la derecha o a la extrema derecha. Es decir, los 3 conceptos pueden ser analizados antropológico, filosóficamente, y de hecho yo creo que una de las tareas que se podría hacer desde la 4T, es abordar esos 3 conceptos para que no queden, no sean apropiados por ellos, porque, en fin, la patria pues es un concepto
creo yo, que se perfila en el siglo XIX, lo acabo de decir. Para mí la independencia es una revolución patriótica, para mí el patriota es la convergencia del coraje civil con el coraje militar, y es lo que desemboca en la primera estrofa del himno nacional. Es el mexicanos al grito de guerra. Ese es el patriota. En los frontispicios del Senado y la Cámara de Diputados está la frase de, creo que era Hermenegildo Galeana, la patria es primero. Entonces eso ya no puedes decir, si está patria, eso es de extrema derecha, yo no creo. No. Familia es un concepto fundamental de la antropología. Está el clásico texto de Federico Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces yo creo que no está... Y la insistencia de López Obrador. Y la libertad... La insistencia de López Obrador en la fortaleza de México por la integridad de la familia. Eso, ahí está. Eso es un principio del humanismo mexicano. Y nacional popular. Yo creo que la clave es las coordenadas populares del pueblo, la nacional popular, que muchas veces, creo yo, aquí lo voy a decir, como decía Muñoz Ledo, y estoy abierto a debate, lo nacional popular muchas veces choca con la agenda progresista, y para mí el progresismo es una ideología fundamentalmente de origen burgués. Es la manera burguesa de ser de izquierda, que no tiene nada que ver con un trabajador o un albañil. Eso yo así lo digo frente a quien sea. Esa es mi posición. Yo me sitúo más en una línea de izquierda nacional popular, e incluso populista. Populismo en el sentido positivo. El populismo es un antielitismo, precisamente. Entonces, cuando las élites empiezan a generarse mundos postmodernos, hechos en los... porque además el progresismo fundamentalmente sale de las universidades de élite norteamericanas, postmodernas, que ya ni siquiera son marxistas, ni siquiera son postmarxistas, son amarxistas. Ya no tienes tú que leer un texto de Marx o de Lenin o de Stalin para poder ser de izquierda, porque ahora la agenda de izquierda son todas estas cuestiones de tipo postmoderno para mí. Y ahí nos estamos alejando de lo nacional popular, creo yo. Y por eso... Para tocar el tema de Colombia, creo que estaba también en la agenda, pero bueno, no importa. No olvidemos que toda América está en la agenda. No, es que Bolivia acaba de perder el bloque del MAS, perdió las elecciones, y las elecciones juveniles en Colombia, que es como un laboratorio de las elecciones, ahí todos los jóvenes votaron por los partidos tradicionales y no por el partido de Petro. Entonces, esas señales no podemos despreciarlas y decir, no, es que no están entendiendo las sutilezas progresistas, sino a ver qué está sintiendo el pueblo, creo yo. Yo voy a decir algo muy rápido sobre esto. Primero, en el video que pasaron, una de las personas que encabeza ahí es Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Y que durante muchos años ella, pues inclusive hasta ahora, toma el discurso del feminismo, ¿no? Inclusive, pues a muchas mujeres jóvenes las cooptó, ¿no? Y en este feminismo burgués, este feminismo del empoderamiento, del individualismo. Blanco, claro, totalmente. Y que hasta ahora ella sigue usando el pañuelo morado, ¿no? En todo acto público usa el pañuelo morado. Y creo que parte de esta conversación y parte de nuestra obligación histórica también es desenmascarar a esos personajes. Es decir, lo que yo les contaba de la entrevista, de que si la acción del PAN es decir no al aborto, pues entonces, ¿qué hace ella al frente en esta marcha? ¿No? Porque puede estar muy cómoda usando el pañuelo morado y un día decir soy priista y otro día decir soy panista, y al mismo tiempo usar la causa del feminismo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Exponer esa contradicción. Exponer esa contradicción no nada más a ella, sino justo a las juventudes, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, de decirles, no es por acá, ¿no? Y no es por acá únicamente del partido, sino no es por acá con esos personajes, no es por acá con esa ideología. Y al mismo tiempo, pues exponer y siempre regresarnos al punto inicial. ¿Qué es lo que estamos buscando como izquierda? Pues derechos básicos para todas las personas. Y obviamente, sí, lo que ha hecho la ultraderecha y la derecha es cooptar estas palabras de libertad, es cooptar estas palabras de patria y de familia. No es que nosotras no las usemos, sino reivindicarlas. Y así como el presidente dijo, la familia es la principal seguridad social y lo que sostiene a México, pues entonces estamos hablando no de la familia heterosexual, ¿no? La familia mamá, papá, hijo, hija, sino las familias, ¿no? El reivindicar las familias, el reivindicar la comunidad, la colectividad, el reivindicar la libertad con base en ¿qué? En derechos, no la libertad individual, en reivindicar la patria como parte fundamental para construir una nación, no una patria, una patria corrupta, una patria que sea únicamente para unos cuantos, esta patria que justo ha tratado de reivindicar la derecha, ¿no? Reivindicar con base pues en su ideología. Entonces, tenemos dos partes importantes. Primero, desenmascararlas
porque pues sobre todo hoy en día vemos un día que inclusive seguramente hay personas que militaron en el PAN, personas adultas mayores, que ven este video de ella y dicen, ay, ¿cuándo grabaron ese mensaje? ¿No? Cuando pues no, la realidad es que tergiversan discursos, usan esos discursos y hacen videos, hacen fake news con base en ella. Entonces nos toca todos los días, no nada más desde la mañanera, sino todos los días, nosotras y nosotros que creemos en esa izquierda que ha dado resultados en, pues decir, esto no es verdad, es por acá. Y al mismo tiempo volver a usar la palabra libertad, volver a usar estos discursos hacia pues el progresismo, pero no el progresismo burgués, sino hacia la izquierda que busca garantizar derechos. Yo quisiera, a propósito por progresismo burgués, yo creo que tenemos que entender la singularidad de este proceso. Sí. Hoy en México no tienes que haber leído a Marx, ni ser obrero, ni ser campesino, ni tener grabado en el pecho el cuño de la izquierda para ser revolucionario. Hoy basta con ser de ese. Exacto. Claro. Por alzarse. ¿Qué hizo López Obrador? Me lo dijo en una entrevista entre Ciudad Victoria y Monterrey. Me dijo, 2 campañas me equivoqué. Coloqué como principal causa de la desigualdad al capital y a la plusvalía en un país donde legítimamente mucha gente quiere hacer su capital y tener su plusvalía. Sí. ¿Sabes por qué vamos a ganar? Porque es la corrupción. Claro. Y yendo a lo que tú dices, Trump ganó, Milei ganó, Petro le está pasando mal. Las izquierdas en América Latina están fatales. Entonces hay que ir a la reflexión que hizo Claudia Sheinbaum. Vale la pena que vean ese documento, el documental que ella presentó, porque es una reflexión que tiene una característica esencial. Es una comunicación masivamente individualizada. Exacto. Te habla a ti. Y ahí dice 2 cosas fundamentales. No hay que parar y hay que dar resultados. Por eso no anda de viaje, Claudia. Por eso, ¿dónde está? En Álamo, Veracruz. Por eso no anda luciéndose en foros internacionales. Porque lo que hay que hacer es garantizar que este proyecto, y ella lo dice ahí también, sea primero un proyecto de recuperación de la dignidad nacional y de conceptualización de lo que el neoliberalismo veía como mercancías, como derechos esenciales del pueblo de México. El agua, la energía, el transporte, todo eso son derechos. Entonces, este es un proyecto de recuperación de la dignidad, de recuperación de derechos, y es un esfuerzo que en lugar de meter al país en un esquema ideológico, se subsume en el país. Nos parecemos más al país que el país se parezca a lo que piensa. A ver, y quiero hacer una pausa porque estamos ya casi, o sea, nos ha ido súper rápida esta mesa, estamos ya en la parte final y tenemos el otro tema que está absolutamente relacionado con lo que estás diciendo, el país metido y que está relacionado con esta discusión ideológica que incluso hace unos años metía el expresidente López Obrador sobre la derechización o no de la UNAM, a propósito del gran tema que traemos hoy, que es esta discusión entre grupos académicos. Pero quiero que veamos este video de lo que ocurrió, lo que dijo la presidenta al día siguiente del asesinato de un joven del CCH Sur, hace ya un mes, antes de que iniciara toda esta escalada de amenazas. ¿Sí lo tenemos? ¿No lo tenemos? Sí lo teníamos, ¿no? El que estaba al final de ese sector, sí, en el que dice Claudia Sheinbaum que hay que escuchar a los estudiantes. Se los digo porque justo viene esta discusión, es decir, necesitamos la discusión ideológica, sí, no, porque sí importa a veces que nos posicionemos desde un lugar, porque si no desde el otro, pues entonces se crean estas discusiones y entonces uno no sabe dónde estar parado, ¿no? Porque uno escucha a Lomelí
diciendo que son grupúsculos, bueno, eso no sé quién lo dijo, creo que la carta de unos, y él diciendo están buscando desestabilizar a la UNAM, y yo de inmediato regreso, ¿no? En años después a decir, ¿cuáles son esos discursos? Porque hemos visto a los estudiantes con miedo por lo que pasa. Y en oposición a lo que decía Claudia, que es lo que les quería enseñar, pero creo que lo teníamos preparado para otro sector, ya lo tenemos. A ver, esto fue al día siguiente de lo del CCH Sur. Y hablamos en particular para la Ciudad de México, pero es una propuesta que vamos a presentar para todo el país. Que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros, en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita pues atender algunos asuntos, algunos, digamos, relacionados con la propiedad. En ciertas etapas de la vida pues hay mayores tendencias a la depresión por distintas razones, y también asuntos relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos. Entonces sí nos interesa mucho que las y los jóvenes por lo menos sientan que su gobierno está cerca. Entonces vamos a... Que su gobierno está cerca, decía, ¿no? En oposición, y bueno, ayer tuvimos aquí también en una entrevista con Imanol Ordórica hablando de esta carta de los intelectuales. En oposición a lo que nos dice un grupo importante de académicos de la UNAM, empezando por el rector, no hay problema, los estudiantes están, quién sabe quién los moviliza, y hay gente que quiere desestabilizar, ¿no? ¿Cómo entendemos eso en el marco de si nos importa o no que tengamos unas posiciones claras de defensa de los valores que ha tenido históricamente la izquierda? Y yo sé que esto es como para dar otra mesa, lo podemos seguir la siguiente semana, pero me parece importante porque es tema de lo que están discutiendo. Si ahorita en las calles ha estado ayer y antier cerrado Insurgentes por grupos de estudiantes de varias facultades que no se pueden sentir reflejados con las respuestas de sus autoridades y que no responden a esto de que se sientan acompañados por su gobierno. Las juventudes universitarias de ahora tuvieron una infancia en el Calderonato. Si vemos los años transcurridos, una infancia en el Calderonato que fue una época de mucha violencia, que fue una época de normalizar la violencia, de toques de queda, de fortalecimiento de los cárteles, de ver en las plataformas digitales muchas series que tenían que ver justamente con las cárteles del narcotráfico y con esta moda justamente de querer aspirar a ello. Por eso una parte. Luego se viene el tiempo de la pandemia, donde las relaciones humanas fueron cada vez más complejas y fueron también totalmente digitales. Y la educación, ¿cuántas juventudes no tuvieron sus graduaciones de preparatorias virtuales? ¿Cuántas juventudes no han sabido interactuar después de la pandemia, aparte de este fortalecimiento de la era digital? Y lamentablemente que tiene que ver con la derechización de estas diferentes ideologías, pues yo quisiera resaltar dentro de todo esto que se puede hablar del caso de la UNAM, el tema del auge de los incels. Este tema de los incels, de esta cuestión de no afrontar el sentimiento, los sentimientos, las relaciones humanas de una manera saludable, sí. La UNAM tiene un presupuesto de más de 58,000 millones de pesos. Algo de ello se tendría que ir en salud mental, en la reconstrucción del tejido dentro de la universidad. Y es la UNAM y son diferentes universidades. Hace unos pocos días también en San Luis Potosí, una joven dentro de su universidad vivió violencia sexual. Es decir, todas las universidades, no en el discurso. Se dicen humanistas, se dicen autónomas, se dicen un espacio. Yo recuerdo en mi época universitaria, mi lugar feliz era mi universidad. La época universitaria para todas las juventudes tendría que ser su época más formativa, más feliz y su lugar seguro. Porque muchas veces si ocurren violencias en las calles, si ocurren violencias en la casa, ¿dónde lo platicas? En las escuelas. Ahora son las escuelas esos espacios de violencia. ¿Qué pasa con los recursos de la UNAM? ¿En qué se están yendo? Cada vez hay menos claridad. En temas de seguridad, el gobierno no se puede meter, el Estado no se puede meter por el tema de la autonomía. Pero sí hay un recurso que viene del dinero del pueblo, de esas
estas mismas familias que tienen ahí a sus hijos. No solamente es el asesinato de este joven, por parte de otro joven, que hay que identificar los dos situaciones, el joven que mata y el joven que es asesinado. Este joven que mata, y retomo esto, tiene referencias en sus redes sociales, estar en este grupo que viene justamente de la ultraderecha, de los incels, ¿no? Que viene en esta cuestión de como entonces yo no me sé relacionar incluso con mujeres, con parejas, con amigos, entonces la única vía es la violencia, una violencia que acaba con vidas y que lo veíamos lejano. Nosotros recordamos, tal vez mi generación veíamos que eso pasaba en Estados Unidos o que esas violencias en las escuelas era cosa de Estados Unidos y ahora nos ha alcanzado. ¿Qué se está haciendo? Sí, desde la Cuarta Transformación se debe trabajar, lo hablaban ahorita de la familia como una de las partes más fuertes y más humanas de nuestra sociedad, pero se tiene que seguir fortaleciendo el trabajo en la salud mental, la cercanía a la salud mental, quitar este estigma justamente de que si accedes a ir a terapia, tú estás loquito, entonces te tienes que medicar, pero también las universidades tienen que ser parte fundamental y cada rector o rectora debería estar presentando, después de esto que dijimos del calderonato, de la pandemia, de la era digital, una estrategia puntual para atender la salud mental, psicológica del entorno universitario. Y queda para otro tema, porque el tema de incel, salud mental, sí, no sé qué, es considerado por unos como agenda progre, ¿no? Entonces ahí también da para otro tema, pero quiero insistir en este asunto porque tenemos estas imágenes, por un lado las amenazas, ahí tenemos al rector para atrás, para adelante, aparece, desaparece, pero también tenemos estas imágenes que han sido muy perturbadoras de ejército que estaba perdido en instalaciones de la UNAM, que no sé qué, y que ha generado pues mucha, insisto, la memoria política de un lugar como la Universidad Nacional, pues altera a la comunidad universitaria, ¿no? Llevaban un caballo, a la facultad de veterinaria. En medio de amenazas, en medio de discusiones. No, la verdad, aquí hay que ver qué está pasando. Claro. Hay gente que se está aprovechando de todo esto. Sí. Porque además los jóvenes, ¿quién es la fuerza fundamental del apoyo a los damnificados en Veracruz? Los jóvenes. Los jóvenes. Que estaban movilizados. ¿Cuál es la fuerza fundamental de la transformación? Los jóvenes. Pero estaban movilizados antes. No, pero están muy movilizados con la transformación. ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? ¿Sí? ¿Cuáles son sus votos? Sí. Entonces, hay que entrarle al tema, la salud mental, todo esto, pero también hay que estar claros de lo que puede estar pasando en torno a los eventos en la UNAM. Sí. Y al bloque negro hay lo de las bombas, un entramado de provocaciones. Sí. Porque no pueden con votos, no pueden con propuestas, no tienen ideas, los dirigen un atajo de pillos. Sí. Y entonces recurren a lo que saben y ahí les ayuda. Les ayudan, digamos, porque aquí hay un tramado conspirativo que es elemental. O sea, cualquier fuerza política que está en una fase de derrota aguda tiene la tentación de acudir a este tipo de recursos. Entró el ejército a la UNAM. No, hombre, no entró el ejército. Llevaron un caballo. Sí. No es un vehículo militar, está pintado de verde. Yo estoy absolutamente de acuerdo y entiendo que puede haber provocación y eso, pero el asunto es la respuesta de las autoridades, porque el tema no es solo si hay provocaciones y no, sino que no se atienden problemas. Digamos que las movilizaciones estaban mucho antes que lo del CCH Sur. Lo de los incels estaba mucho antes que este último mes y estas últimas amenazas que ha habido. O sea, promovido por la ultraderecha, yo quiero decirlo siempre. El tema de los incels está totalmente promovido por la ultraderecha. No es un campo, los demandas, por ejemplo, por comedores universitarios no es promovido por la ultraderecha.
bueno, pero los incels estaban sí. movilizados, las jóvenes, las mujeres estaban movilizadas por los temas de abusos de profesores. A ver, pero en época... Eso ya estaba. Entonces encuentran ahí también esas opciones, un caldo de cultivo en problemas estructurales no resueltos dentro de la universidad. Este no es un campo estéril, no es un quirófano estéril. Están actuando muchas fuerzas que explotan conflictos existentes y sobre todo que tienen los medios para que la explotación sea muy eficiente. A ver, en tiempos de la Cuarta Transformación, perdón, rápidamente, una acotación. En tiempos de la Cuarta Transformación, donde se han conquistado derechos, porque el neoliberalismo no te garantizaba ni la vida misma, ahora, bueno, antes tenías que pensar o comías o luchabas, ¿no? Ahora ya se han conquistado derechos que hay que seguir conquistando derechos. Por esto que hay causas y luchas que se tienen que seguir haciendo. Y claro, que qué bueno que en esta época tengamos que seguir a las juventudes, sigan luchando y sigan, a ver, no queremos la situación de las juventudes de Madrid, de hombres jóvenes entre 15 y 20 años, principalmente eran entre 15 y 18 años, que salen a marchar en contra de la lucha feminista, en contra de los inmigrantes, en contra de la diversidad sexual. No, queremos jóvenes que sigan luchando y que sigan saliendo a las calles en búsqueda de más derechos aparte de los ya conquistados. Sí, añadiendo a esto, simplemente, la transformación no ha llegado a la UNAM. O sea, no ha llegado a la UNAM en el sentido de que la UNAM sigue enquistada en los mismos métodos de hace una eternidad, ¿no? De decir que son porros. Entiendo que, claro, hay fuerzas que se aprovechan inclusive de la falta de resolución de estas demandas históricas de las juventudes y que al mismo tiempo también hay métodos que se han ido agotando dentro de las juventudes. Es decir, a lo mejor empezar a cuestionarse que quizá no, sí nos corresponde a nosotras y nosotros porque la Universidad Nacional Autónoma es de todas y de todos, ¿verdad? Y porque lo que sucede en la Universidad Autónoma sucede en todo el país respecto a las universidades, es decir, que problemas de salud mental no es únicamente ahí, la lucha feminista no es únicamente ahí, sino que finalmente eso sucede en todo el país y que si la máxima casa de estudios no está, no sigue con esta transformación, entonces ¿en qué situación están las demás universidades, no? Habría que cuestionarnos eso. Y por siguiente es, ¿qué está pasando con que la UNAM, con que no llegue la transformación a la UNAM en el sentido de que estas luchas continúan? Es decir, ¿cada cuánto va a haber paros? Porque no hay estos espacios de salud mental que independientemente de que el gobierno los proponga, si la UNAM no dice que sí, entonces esto va a continuar. Sí, al mismo tiempo continúa el discurso de que únicamente existen protocolos para solucionar la violencia de género, pero en realidad no hay una transformación en los espacios, en los mismos espacios, y aprovechándose del auge de la ultraderecha y de que los jóvenes de reciente ingreso no palpan esta transformación, pues entonces esto va a continuar y al contrario se va a transformar en algo totalmente negativo. Entonces, la solución paliativa es poner más metales, poner revisión, hacer esta revisión hasta ocular, ¿no? Pero ¿cuál es la solución de fondo? Lo dijo la presidenta. Espacios de salud mental para los jóvenes, espacios reales en donde se puedan hacer denuncias, inclusive espacios de organización colectiva, no paralizar, porque la paralización lo único que hace es lo mismo con la pandemia, nos paralizó y finalmente resurgen otros movimientos totalmente que nos dan escalofríos, ¿no? Y que ya llegaron a nuestras instalaciones. Entonces ahora sí, que además ya están ahí. Y que ya están ahí. Y ya se están moviendo todas estas. Aquí nada más para terminar, me parece súper interesante que Imanol Ordorica y 700, creo que 700 académicos y académicas que se hayan sumado a las demandas de las y los estudiantes y que contrarresten este discurso que viene desde la rectoría y que aparte en esta carta que firman no es únicamente temas de salud mental, sino hablan inclusive desde cómo se conforma la rectoría, cómo se conforman esos espacios de élite, ¿no? Y que finalmente, que si eso no se combate, pues no se puede combatir lo demás. Entonces, claro que podemos empezar a hablar de una reestructuración de orden en la máxima casa de estudios que finalmente tiene que ir a quienes, los jóvenes. Y de narro a nuestros días. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de México ha dejado de ser, por la acción de sus autoridades, conciencia crítica de la nación. Y tanto que el rector felicita a María Corina. Exactamente. Sí, esa no me la sabía. Bueno, la universidad también emitió el comunicado felicitando a María Corina. Una autoridad universitaria que es capaz de eso, pues es incapaz de acercarse a los jóvenes. Claro.
Y cerrando, tenemos este caldo de cultivo social, estas demandas de muchas cosas que pueden verse reflejadas en la UNAM. Tenemos grupos que pueden estar tratando de generar provocaciones. Tenemos unas autoridades que no responden, pero al final, cuando vemos las manifestaciones y cuando vemos el choque con autoridades policíacas, ¿a quién se le va a administrar la culpa, Ismael? Sí, yo para ¿Quién va a pagar los platos rotos? Yo lo que creo que para complementar lo que comentaban es, además de la solución inmediata de la salud mental, que es lo que señaló la presidenta, yo creo que aquí habría que proponer algo de mucho mayor alcance estructural, que tiene que ver con la formación educativa, en donde yo creo que tiene que figurar algo así como una ética de la fortaleza. Creo que eso es lo que se requiere. La fortaleza, en el sentido de Spinoza, ¿verdad? La fortaleza se desdobla en la fortaleza aplicada al cuerpo individual, se traduce en firmeza, y la fortaleza aplicada al cuerpo de los demás se traduce en generosidad. Tú no puedes ser generoso si primero no eres fuerte, firme, ¿verdad? Que no te muevan. Entonces, esa es la primera cuestión que yo le pondría sobre la mesa, y reivindicar los 3 principios, que esto me gustó mucho, lo vi en una pared en La Habana. Había una pinta de las Juventudes Comunistas de Cuba, en donde tenían a Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, y sobre ellos ponían 3 palabras que para mí son clave y que pueden servir para efectivamente edificar esa fortaleza ética, que son los principios de estudio, trabajo y fusil, que es la idea de la patria: estudio, trabajo, fusil. Entonces, a eso yo abocaría a las juventudes. No a armar guerrillas, desde luego. Me refiero al fusil de defender la patria, ¿verdad? De la patria es primero y de mexicanos al grito de guerra. Yo creo que por ahí... Ahí están los jóvenes construyendo futuro. Eso. Ahí están los servidores de la nación. Eso. Sí. Ahí están los jóvenes soldados. Falta que los jóvenes estudiantes de la UNAM reasuman su papel de vanguardia en la transformación. Exacto. Porque resulta que hoy es presidenta de la República una dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el mejor presidente de México es egresado de la UNAM. Claro. Así. Bueno, con eso nos vamos a quedar, porque ya son las 11:07, ya se nos acabó el tiempo. De verdad que este tema da para muchísimo, hay mucho que analizar de lo que está ocurriendo, y que además, insisto, para mí el problema es que no se está atendiendo. O sea, ojalá se estuviera atendiendo, y entonces esto no se trasladaría a fuera de la universidad, ¿no? Sí.